cuando los leprosos vienen y le piden que los sane. Y recordamos también, hermanos, que 9 de ellos todos fueron sanos. 9 de ellos, hermanos, se fueron y no agradecieron a nuestro Dios. Y solamente vino uno a rendirle pleitesía y tributo a Jesucristo. Y hablamos, hermanos, que cuando al analizar este leproso, hermanos, agradecido, vemos, hermanos, que existe un problema cuando nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este gran problema, hermanos, es falta de agradecimiento, falta de amor o ingratitud, falta de sensibilidad y falta de humildad. Y hablamos, hermanos, que lo que este hombre hizo fue una cosa tan grande como es el agradecimiento. Y comparábamos, hermanos, el agradecimiento de este leproso con el agradecimiento de nuestra persona hacia Dios. Agradecerle de una forma, hermanos, en la cual Él ha mandado. No agradecerle como nosotros queramos. No, hermanos, sino como Dios ha mandado. Hay muchísimas formas, hermanos, de cómo agradecerle a nuestro Dios, haciendo su voluntad. Y, hermanos, pero lo más interesante es entender, hermanos, que el agradecimiento a Dios tenemos que dárselo. También hablábamos, hermanos, de la ingratitud. Que cuando uno se le olvidan las cosas, hermanos, es una falta de ingratitud o ingratitud, hermanos. Dice, cuando el Mateo 26:33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. De cierto os digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. La arrogancia de Pedro, hermanos, hacía de meritar o despreciar a sus hermanos. Él no entendía, hermanos, que no solamente es decir yo voy a estar contigo, yo voy a hacer esto. No, hermanos, despreciaba a sus hermanos discípulos. Y, hermanas, la exagerada confianza en sí mismo, porque se creía que era capaz de él salvar a Jesús y no que Jesús salvara a él. Y la idea equivocada, hermanos, es tan interesante ver de Pedro, hermanos, para jamás tocar los pies de Pedro, jamás estar donde Pedro estaba y decir lo que dijo Pedro. Jamás, Señor, mira, jamás, por aquí no va a pasar eso. No, hermanos. Y también, hermanos, lo último que vimos por ahí, hermanos, la sensibilidad y la humildad de Jesucristo. La sensibilidad, hermanos, nos mandó a la tristeza de Jesús, que es lo que nos atañe hoy en esta tarde, hermanos. La tristeza o el llanto de Jesús. Dice, hermanos, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vemos aquí, hermanos, una tristeza, un llanto de Jesucristo. Y, hermanos, nos imaginamos a un Hijo de Dios, a un ser todopoderoso, a un ser, hermanos, que murió por ti y murió por mí, a un Hijo de Dios que, como dice Filipenses, Dios le ha dado toda la autoridad, de arriba y aquí en la tierra y aún debajo de la tierra y en el cielo. Vemos a un todopoderoso quebrantado, a un todopoderoso, hermanos, llorando. ¿Cómo es posible, hermanos, que un Dios llore? En la mitología griega jamás pasaba eso. En la mitología humana jamás pasaba eso. Pero en Cristo sí acontece esto. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Filipenses que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Un siervo llora, un siervo sufre por el trabajo que desempeña, porque se cansa, porque le duele, porque siente la inferioridad hacia él. El mando está muy alto y él muy bajo para obedecer. Cristo lloró. Dice, iba llegando a la ciudad, dice, al verla, lloró. ¿Por qué, hermanos, era el llanto o la tristeza de Jesucristo? Porque vio, hermanos, y veía a una Jerusalén entregada al pecado. Mateo capítulo 9, verso 13, hermanos. Mateo capítulo 9, verso 13. Mateo 9:13 dice, cierra. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero
y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesucristo llama a Mateo, hermanos, existe una gran controversia. Porque le dijo, sígueme. Dice, y él se levantó y le siguió. Dice, lo que dice el verso 10, hermanos, y aconteció que él estando sentado a la mesa en la casa, es que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Él, hermano, la tristeza de Jesucristo o el llanto de Jesucristo es porque recordó, hermanos, a una Jerusalén. Pero una Jerusalén, hermano, inundado de soberbia, inundado de pecado. Adoraban a dioses falsos. Se inmiscuían y se revolvían con las costumbres de aquella época. Se casaban con las personas que Jehová Dios le dijo no se casen con ella. Iban y se casaban con ellas. Hermano, todo esto era, hermanos, un golpe a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, dice, más a todos los que le recibieron, usted y yo. Pero hermanos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Qué triste se ha de sentir, hermanos, que usted llegue de viaje, de un viaje que ha tenido 5 años, de fuera del país, hermanos, y que al llegar en ese avión, usted espera ver a su esposa, a sus hijos, o a su familiar, o a los hermanos, y no hay nadie quien te venga a recibir. ¿Cómo te vas a sentir, hermanos? Triste, y muy triste. Jesucristo, hermanos, sintió el dolor de que no lo recibieron. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente era soberbia. La gente no le gustaba que le dijeran, estás en pecado. Él les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, le dolía tanto a los fariseos, le dolía tanto a los escribas obedecer la ley de Dios. Sí, Jesucristo vino a decirles, ustedes saben, misericordia quiero y no sacrificios. Se escudaban en una gran ley que tenían por Jesús. Se escudaban enormemente, hermanos, para apedrear a los que no se merecieran, para juzgar al que no se merecía. Misericordias quiero. Y esto, hermano, hace ver a Jesucristo la gran tristeza que él sentía porque era un pueblo entregado al pecado. Y también, hermanos, la tristeza de Jesucristo era porque vio a Jerusalén como un hijo mimado, como un hijo chiflado, lleno de soberbia. San Juan capítulo 8, verso 53. San Juan capítulo 8, verso 53. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hermanos, Jesucristo, cuando oye estas palabras, entendió, y él sabía por qué era Dios. Vio a un pueblo mimado, un pueblo que se escudaba en las grandes maravillas de los profetas, en las grandes cosas de David, Salomón, Abraham, Moisés. Y hermanos, tenían una soberbia, un orgullo, porque decían, bueno, nuestro padre fue Abraham, y todo lo que hizo, ¿y tú quién eres? Su corazón era lleno de soberbia. Su corazón era como unos hijos consentidos, chiflados, mimados, como los que vemos hoy en los supermercados, de que no les dan algo y está revolcándose en el piso, hermanos. Y usted se queda con ganas de, préstemelo 2 minutos y verá que ya no se revuelca. La tristeza de Dios, de Jesucristo, hermanos, Dios era porque vio así a su pueblo. Un pueblo, hermanos, lleno de soberbia. Lo que es el problema, hermanos, de este pueblo, hermanos, venía de hace mucho. Venía desde los profetas.
Pero hermanos, cuando cambiamos las épocas y llegamos a nuestros días, como cristianos, hermanos, tú y yo no estamos entregados al pecado, porque Dios nos salvó, Dios nos limpió, Dios nos hizo resplandecer en medio de la oscuridad, Dios nos dio ropas limpias, Dios nos dio un nuevo nombre. En fin, hizo grandes cosas en nuestras vidas. Pero hermanos, en ocasiones vienen momentos en nuestra vida que como hijos de Dios pensamos que no nos va a pasar nada. Y comenzamos, hermanos, a tomar las cosas de Dios ligero, como dice el colombiano, llévatela ligero. Y comenzamos, hermanos, a llenarnos un poco de soberbia, un poco de hijos mimados, un poco de que Dios no puede hacernos nada, un poco de que, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿qué me puede pasar? Y allí es cuando viene, hermanos, lo que Juan capítulo 8, 53 dice, hermanos. El llanto de Jesucristo, la tristeza de Jesucristo de pagar un alto precio por su sangre y ver a un pueblo, hermanos, con soberbia. Un pueblo con hijos llenos de consentidos, chiflados, digamos así. Cristo, hermanos, tiene tristeza, como la tuvo en aquella vez en Jerusalén, al ver su pueblo entregado a la soberbia. Lucas 4:29, hermanos. Lucas 4:29. Lucas 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La tristeza, hermanos, también cuando vemos esta escena, a Jesucristo le hacía recordar, hermanos, cuando pasó esta situación. Dice, se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta un monte para despeñarle. Su pueblo que él le dijo que ellos no querían ser esos pollitos y él la gallina para protegerlos. Ellos, hermanos, habían tratado de matarle. Ellos habían tratado de despeñarle, de deshacerse de él, porque las palabras de Jesucristo son palabras poderosas, palabras que herían al pecado, palabras que herían al pecador, palabras, hermanos, cuando ya en la autoridad de Cristo, cuando sacaba demonios, cuando alimentaba, cuando sanaba, era tan cuestionado. ¿Cómo tú puedes sacar? Mira, lo haces por el nombre de un demonio. Porque no les cabía la idea, hermanos, que el Hijo de Dios estaba presente en carne. Hermanos, sin lugar a dudas, ¿qué sentiría nuestro Dios, hermanos, cuando lo querían matar? Hermano, yo le invito a meditar. ¿Qué sentiría usted si se enterara que uno de sus más preciados tesoros, el amor de su vida o alguien, hermano, le quisiera hacer daño? Sentiría muy triste, hermano. Yo sí me enteraba que Lupita me quiere dar envenenado o algo, hermano, o me quiere dar, como decía el hermano Chicharrón, yo me entristecería, hermano, si no podía vivir toda mi vida en paz. O si yo sufría, hermanos, es un ejemplo, pues, que me quiere dar chicharrón ahí afuera, pues tampoco viviría a gusto, me sentiría triste. Pero eso nunca va a pasar, hermanos. Pero a Jesucristo sí se lo hicieron. A Jesucristo dijo, te vamos a matar, te vamos a despeñar. Al fin y al cabo, hermano, lo mataron. Al fin y al cabo, lo escupieron. Al fin y al cabo, hermanos, lo traspasaron con una espada. Lo clavaron en una cruz y hasta que murió. Hermanos, le partió a Cristo su corazón. Le partió hasta lo más profundo de ese amor tan grande. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dijo, yo voy a morir por ellos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es una gran tristeza, hermanos. Yo lo voy a retar, hermanos, a que usted me diga, piense, hermanos, cuánto ha sufrido usted por sus hijos. No los que tienen hijos chiquitos. Cuando su hijo lo desprecia, cuando su hijo le contesta, cuando su hijo hace una cosa, hermanos, incalculable de pensarlo, cuando le voltea y le cambia su mundo y le hace una deshonra a su persona,
¿Cómo se siente usted de padre? ¿Cómo me siento yo de padre, hermanos? Hermanos, no queremos ni seguir viviendo. Jesucristo, hermanos, pasó exactamente por eso, pero de multitudes que lo querían ver muerto. ¿Por qué? Porque no les gustaba escuchar la autoridad que solamente Dios podía expresar al ser humano. Hermanos, por eso lloró Jesucristo. Por eso tuvo tristeza al ver aquella ciudad. Se recordaba todas las injurias que él había pasado. Lucas 21:6 nos dice otra cosa por la que Dios le dolía en su corazón, y era a razón del llanto y la tristeza. Lucas capítulo 21 verso 6 dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, y la tristeza de Jesucristo también, aparte de todo lo que hemos visto, hermanos, era saber el futuro de Israel. Él, como Dios, sabía el futuro, todo lo sabe. Y hermanos, el futuro de ellos era su inminente destrucción, su inminente humillación, la muerte de sus mujeres, la muerte de los hombres, y el pueblo y el templo que tanto se gloriaban, quemado y destruido, el muro destruido y toda la ciudad destruida. Le daba tanta tristeza, hermanos, porque él sabía dónde iban a parar estos israelitas. Blasfemos, soberbios, consentidos, chiflados, que lo querían matar. ¿Cuánto más iba a aguantar el Señor Jesucristo hasta la muerte? Hermanos, lloró porque sabía que ellos iban a ir a ser destruidos, erradicados, muertos. Hermanos, por no haber aprovechado el tiempo de la salvación que dice Mateo 23:37. Dice así Mateo 23:37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise detenerte y juntarte a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Dice, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La salvación, hermanos, la salvación de esa ciudad, la salvación de su raza, no la quisieron ellos. Era la única salvación. Jesucristo vino a ellos. El plan de Dios era salvar a ellos. Toda una planeación divina desde los cielos. Hermanos, no habían querido. No habían querido. Por eso lloraban. Todo el esfuerzo, todo el nacer de una virgen, todo el crecer entre los humanos, tener hambre, dormir, sufrir, ser casi despeñado. Hermanos, todo era innecesario. ¿Sabes qué? Aborte. No sirvió nada. No quisieron conmigo una relación. No me amaron. No me siguieron. Su corazón estaba destruido. Y me mataron. Y me bofetearon. Por no aprovechar el tiempo de su salvación. Hermanos, sin lugar a dudas, hermanos, la humildad, la tristeza, el llanto de Jesucristo, hermanos, tiene que dejar en esta tarde una huella en nuestro camino. ¿Por qué una huella, hermanos? Porque, como dicen por ahí, un lenguaje, hermanos, de este mundo, cuando veas en cabeza ajena, aprende. Ya estoy como el Chapulín Colorado. Cuando veas algo, hermanos, ve en cabeza ajena. Hermanos, a Israel le fue, hermanos, por tener soberbia, por adorar al pecado, por matar la autoridad de Dios, por sus grandes maldades, hermanos, y despreciar la salvación. Pero hay que ver, hermanos, la otra característica de Jesucristo. El libro de Juan capítulo 13, verso 5, nos habla de la última característica de Jesucristo. Juan capítulo 13, verso 5. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La humildad de Jesucristo, hermanos, es una de las cosas que también hay que admirar, como las cosas que usted y yo tenemos que tener en la vida cristiana. Fue una humildad, hermanos, sublime, una humildad incomparable, que no es capaz de entender. Así como ahorita comparamos, hermanos, el llanto que todo un poderoso, todo un superhéroe, hermanos, llorar, todo un Dios, hermanos. Vuelvo a repetir, en la mitología humana, hermanos, no existe, hermanos, humildad en los dioses paganos. Pero al hablar de Jesucristo, entendemos la humildad. Dice, hermanos, que se amarró una toalla, agarró un lebrillo, hermanos, o como lo conocemos, un estropajo. Agarró una cosa y echó agua, hermanos, y dice que les dijo a los discípulos, se fue de uno por uno. Lavó los pies de sus discípulos, de uno por uno. Pedro se puso, hermanos, como siempre se ponía, quería destacar, quería ser el sublime, y Cristo habló con él. Hermanos, vemos a un Dios lavando pies humanos. Vemos a una persona incomparable, sublime, porque es más alto que nuestra mente. Nunca vamos a estar o a entender los misterios de Dios, sus misericordias, su amor, jamás vamos a entenderlo. Bueno, ese Dios lavando los pies de unos simples mortales, unos mortales llenos de deficiencias como lo soy yo, unos mortales llenos, hermanos, de las cosas, hermanos, que tiene un humano, lavándolo. Una santidad a un pecado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dicen los de afuera: oye, ¿por qué haces eso? ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Porque Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos, hermanos, a un Dios que se despojó de sí mismo. Dice, como cosa a que aferrarse. Él no dijo: yo soy Dios y me van a servir. Yo soy el Hijo del Altísimo, me van a servir. Yo soy el Hijo del Altísimo, a todos los voy a destruir. No, hermanos, Él tomó un estropajo y lavó los pies de sus discípulos. Se despojó de sí mismo. Hermanos, ¿qué tenemos que despojarnos nosotros como cristianos? ¿De qué nos vamos a despojar? Dice Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermanos, ya no vivo yo. Despojarnos del Ezequiel egocéntrico, despojarnos del Ezequiel ingrato, despojarme del Ezequiel que no le gusta servir. Hermanos, tenemos que hacerlo. No sé, hermanos, si usted y yo hemos comprendido que la vida cristiana es de despojarnos de todo lo que tenemos, principiando por nuestras personalidades que en ocasiones tenemos como humanos. En ocasiones nos dicen, hermanos, el solecito. ¿Por qué, hermanos? Porque brillamos solamente por las mañanas, y cuando se nubla, no me hables porque me molesto. En ocasiones, hermanos, nosotros tomamos, hermanos, una forma de ser que no deberíamos ser como un cristiano. Nuestro carácter. Y yo he hablado mucho, hermanos, del carácter. Y, hermanos, comparándolo a esto, hermanos, es despojarnos de sí mismo. No nos debemos de aferrar, hermanos, a cambiar nuestro carácter, a vivir con nuestro carácter. He oído, hermanos, personas que han dicho: mira, yo soy así y me voy a morir así. Es parte de mi esencia. Y hasta, hermanos, lo dicen con tanta, ¿cómo se dice, hermanos? Con tanta sutileza, hermanos, y dice: es parte de mi esencia. Yo no voy a poder deshacerme. Hermano, entonces, ¿qué trabajo hizo Dios en la cruz del Calvario? ¿Por qué fue, hermanos,
¿Por qué fue, hermanos, la muerte de Jesucristo? Hermanos, debemos despojarnos a no aferrarnos a nosotros mismos. Nuestro carácter, hermanos, tenemos que quitarnos ese carácter. Mateo 26:42, hermanos. Mateo 26:42. Mateo 26:42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, la obediencia de Jesucristo dentro de la humildad, hermanos, habla de un ser, un Dios que obedecía. ¿Cómo es eso? Si un Dios es un superhéroe, un Dios es algo sublime. Y sí es, hermanos, pero nuestro Dios es un Dios que aquí en la tierra se portó como alguien obediente. Él le pesaba la cruz, Él sabía lo que era el sufrimiento, Él sabía lo que venía a su vida. Él sabía, hermanos, que iba a llorar. Dice que sus sufrimientos eran como grandes gotas de sangre. Hermanos, Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a ser, hermanos, menospreciado y tratado, hermanos, como lo más, como dice Isaías 53:3, como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, pero ¿sabe qué hizo Jesucristo? Dijo: Padre, siempre hágase tu voluntad. Hermanos, sin lugar a dudas, Él hubiera dicho: ya sabes que aquí termina, y como somos dioses, podemos hacer a nuestro gusto todo lo que sea. No, yo voy a sufrir. Voy a hacer realidad Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación de muchos en esta tierra. Hermanos, la obediencia del Señor Jesucristo es un gran elemento en nuestra vida que tenemos que experimentarlo día con día en nuestras vidas. Y hermanos, tomó literalmente la forma más humilde, y todo, hermanos, por la obediencia. Porque tú y yo en esta tarde entendiéramos de su llanto, de su tristeza, de la tristeza que a ti y a mí nos tiene que dar tristeza, ver el pecado de las personas, hacer algo, que alguien haga algo. Es como cuando se está quemando, hermanos, un cuarto, y hermano Cristian, haz algo, hermano. Sí, a lo que sea, vamos a hacer algo, porque si no va a desaparecer este edificio. Cuando veamos el pecado en las personas, hermanos, hay que hacer algo. Lo que sea, hermanos. Estudiar más, empaparse más y darle el mensaje, darle un estudio, porque esa persona, como tú, fue algún día pecadora como tú. Es pecadora como tú lo fuiste algún día. ¿Y quién te dijo de Jesucristo, hermano? Tenemos unas grandes cosas. ¿Por qué imitar la tristeza de Jesucristo? También, hermanos, estamos recordar, hermanos, que no te tiene que dar tristeza. Simplemente vamos a ir, hermanos, la última cita, hermanos, ahí en Mateo 20:28. Mateo 20:28, la última cita de esta tarde, hermanos. Mateo 20:28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la tristeza, la humildad, tenemos que tener esto en mente. Tú y yo, hermanos, no vinimos para ser servidos, sino para servir a los demás y dar aún nuestra vida en rescate por los de afuera. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios que hemos oído en esta tarde? La tristeza, la humildad de Jesucristo es solamente dos lados de la vida de Jesucristo, de los muchísimos que podemos estudiarle. Pero lo más interesante, hermanos, es que tenemos que sufrir en este mundo. Tenemos que entristecernos igual que Jesucristo, porque el alumno tiene que ser como el maestro, tiene que imitar a su maestro. Si él sufrió, si él tuvo tristeza, tenemos que tener tristeza. Tenemos que darnos
derramar lágrimas, hermanos, por los pecadores. Derramar lágrimas, hermanos, por aquel hermano que no ha comprendido la voluntad de Dios. Tenemos, hermanos, que entristecernos cuando veamos a aquella persona, a nuestros tíos, nuestros familiares, a nuestros hermanos en la carne, porque no aprovechan el tiempo de salvación, porque sabemos que su destino es el castigo eterno. Y qué hablar, hermanos, de la humildad que tenemos que tener tú y yo. Una humildad incomparable, sublime, hermanos, como la tuvo Jesucristo. El alumno como el maestro, el alumno como el maestro. Despojarnos de nosotros mismos. ¿A qué nos podemos aferrar en este mundo, hermanos? Cuando tú y yo, hermanos, muramos, cuando tú y yo acabemos nuestra vida en esta tierra, no vamos a llevarnos absolutamente nada. Nada, hermanos, solamente la ropa que nos van a cambiar en la funeraria. Pero todo lo demás aquí se queda. Lo más interesante es, hermanos, que habernos despojado de lo que como humanos no nos deja acercarnos a Dios. Y también, hermanos, ¿qué vamos a hacer con la obediencia, hermanos? Que tenemos que ser como una parte en nuestra vida. Y el servicio a nuestro Dios. No se trata, hermanos, de lavar pies. No se trata, hermanos, de enjuagarlos con un lebrillo. Y yo puedo lavártelos, hermanos. Yo puedo decirle a la hermana Juani, a ver, hermana, quítese sus chanclitas porque le voy a lavar los pies. A ver, hermano, para que me vean. Porque mire, yo se los voy a lavar. No, hermano, cuando no soy capaz de amarla a la hermana. No soy capaz de hablarle con amor. No soy capaz de decirle la sinceridad que siento yo hacia ella. Hermanos, la humildad de Jesucristo y la tristeza son parte fundamental del cristiano. Si no andamos como Él anduvo, hermanos, no somos dignos de llevar un nombre tan bonito que usted y yo tenemos, el ser cristiano. Dios quiere, hermanos, que la humildad vaya en nuestras vidas y la tristeza por las personas de afuera y por el pecado que nos acecha sea un diario vivir en nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Dios le bendiga esta tarde.